Muy bien, lo que acabamos de ver es solamente un pequeño, breve recordatorio de todo lo que los peruanos tuvimos que sufrir durante más de una década de sangre y de horror aquí por la violencia de Sendero Luminoso, muy especialmente, pero también, por supuesto, del MRTA y de las diferentes formas criminales que adoptó la represión del propio Estado. Estamos, como ya dijimos, con Salomón Lerner Febres, presidente de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Buenos días, doctor Febres. Buenos días, señor Ortiz. ¿Cuáles son las primeras reflexiones que quisiera compartir con nosotros luego de lo que acabamos de ver? Pues ratificar absolutamente lo que acabamos de ver, felicitarle por aquello que escribió 5 días después de que la comisión entregara su informe final, porque lo que usted dice allí en líneas apretadas, pero muy sentidas e inteligentemente concebidas, es aquello que en efecto ocurrió en el Perú y describe en sus líneas más generales esta especie de desgracia que hasta ahora algunos tratan de negarla. Es verdad que nosotros tuvimos esos 20 años de terror, que si bien todos de algún modo estábamos muertos, también éticamente todos de algún modo estuvimos comprometidos, muchos por la indiferencia frente al dolor ajeno, otros porque sufrimos o sufrieron el dolor directamente, y luego de ello pues todo el país sigue, si no muerto, aletargado, porque no se ha alentado una política de Estado, ni se ha trabajado dentro de la sociedad para que aquellos años de horror no vayan a repetirse en el futuro. Vea usted, ya desde antiguo se decía que el verdadero conocimiento es el saber por qué sucedió eso, qué es lo que se buscaba a través de ese movimiento violentista, feroz y asesino que fue Sendero Luminoso, y cómo combatirlo y cómo evitar que esto surja de nuevo. Usted ha recordado ayer en un artículo en el diario La República que dentro del informe de la Comisión de la Verdad se afirma que Sendero Luminoso fue el principal perpetrador de crímenes y violaciones de derechos humanos en el Perú. Y es bueno que se recuerde, porque de hecho la coyuntura también está siendo aprovechada para decir que la Comisión de la Verdad trató con suavidad o con tibieza a Sendero Luminoso, que lo elevó al estatus de partido político, haciéndole un favor, ¿no es verdad? No, que es bueno que usted toque este asunto porque, en fin, gracias a Dios está impreso el informe final de la Comisión de la Verdad, lo tienen las autoridades y hay una versión que es de difusión y es un resumen que se llama el Hatun Guyacuy, en donde está escrito negro sobre blanco las conclusiones de este informe y de nuestro trabajo. Y lo primero que se dice sobre Sendero en responsabilidad del conflicto, lo primero es que la CBR considera que la causa inmediata y fundamental del desencadenamiento del conflicto armado interno fue la decisión de Sendero de iniciar la lucha armada contra el Estado peruano a contracorriente de la abrumadora mayoría de peruanos y peruanas en momentos en que se restauraba la democracia a través de elecciones libres. Los crímenes y violaciones de Sendero, tomando la medida para ello de personas muertas y desaparecidas, es de 54% de responsabilidad para Sendero. Desplegó extremada violencia y inusitada crueldad, que comprendió la tortura, la sevicia como forma de castigo o sentar ejemplos intimidatorios. Fue contra las grandes tendencias históricas del país, estuvo atravesado de un fundamentalismo, de una ideología centrada en una rígida preconcepción del devenir histórico, del determinismo, las cosas tenían que ser como tenían que ser. También se ha dicho que nunca les dijeron terroristas, ¿esto es verdad? Por Dios, se dice aquí que la CDR considera que esta ideología llevó el fundamentalismo a sus extremos y ha constatado, no le miento,
ha constatado características terroristas del PSP Sendero Luminoso que se desplegaron desde un comienzo a través de ajusticiamientos, etcétera, etcétera. Y más adelante se señala que además hubo actos genocidas de parte del Sendero frente a la población ashánica. O sea que es absolutamente falso aquello que por denostar a la comisión se ha dicho. ¿Y sabe cuál es la razón? No es porque finalmente se quiera ir en contra de personas, que también hay eso, sino de esconder algo que la comisión también dice y que usted de algún modo señala. Todos estábamos muertos. ¿Qué hicieron los partidos políticos en esos 20 años? ¿Qué partido político? Hacen ahora? ¿Qué hacen menos? ¿Qué partidos políticos además? ¿Qué ideología salió a combatir? A decir que lo que se estaba diciendo era un conjunto de dogmas absolutamente fundamentalistas, asesinos. ¿Quién fue a salir a defender la democracia? ¿Quién dijo la violencia y la guerra y la muerte es la antipolítica? ¿Qué gobierno de los tres? Y usted lo ha señalado bien allí con Belaúnde, que ya los llamó abigeos. El gobierno del señor Alan García, en donde se dio el famoso manual de contrainsurgencia que fue señalado en su entrevista por el presidente como motivo de su levantamiento en Locumba, o el señor Fujimori, que organizó con Montesinos el Grupo Colina. O Alan García, que admiraba la mística del Sendero, ¿se acuerda de esa declaración? Obviamente, y pocas veces ha sido elogiada tanto una persona como esta joven que falleció en Ayacucho, era muy joven, ya no recuerdo el apellido, el sepelio fue multitudinario y García Edith Lagos. Y García dijo, ojalá todos los apristas fueran como ella. Lo recuerdo bien. Hay que tener memoria, y no selectiva, y no malintencionada. Y eso es lo que nos falta, memoria. Pero no solo memoria, sino a partir de la memoria aprender. Porque ¿de qué nos vale recordar las cosas para luego lamentarnos si es que no se van a tomar acciones en el futuro que signifiquen el rescate de esa memoria y a partir de ella las acciones conducentes a que se favorezca en lo mínimo el surgimiento de este tipo de dogmatismos y de fundamentalismos? Ahora, también es verdad que hay que tener mucho cuidado con los términos que se emplean, porque sin duda Movadef, que es por supuesto la nueva fachada del Sendero Luminoso, se cuida de utilizar la palabra guerra, ¿no? Y entonces cuando uno habla de guerra, bueno, en todas las guerras hay muertos, ¿no? Y eso, digamos, los salva de tener que defenderse de la acusación que todos le vamos a hacer, de lo que son terroristas. Y también es cierto que cuando estos jóvenes repiten como una letanía, como un mantra, que trata de guerra interna. Claro, que la guerra interna o la guerra popular, al final uno termina por acostumbrarse, es decir, esta repetición no es casual, ¿no? Porque de pronto ya decimos, sí, pues fue una guerra civil. No fue una guerra civil. No fue en absoluto, por Dios, no fue en absoluto. Nosotros utilizamos, y se nos critica por ello, conflicto armado interno, ¿no? En la terminología de la Comisión de la Verdad, y es un léxico extraído de otras comisiones de la verdad y de derecho internacional humanitario, pero en absoluto se trató de guerra. Y vea usted, más allá de lo que ocurrió en el Perú, la guerra ella misma tiene o tenía sus leyes, y no se puede enfrentar como guerra, legitimando como beligerante al enemigo, a través de actitudes que éticamente nos colocan en la situación del enemigo. Eso era lo que quería Sendero y lo consiguió de algún modo, digo, con el Estado peruano, inducir al genocidio. Claro, hacer que el enemigo se comporte igual. Claro, las cárceles eran las luminosas trincheras de combate. Y vea usted, se apoderaron de las cárceles, marchaban, hemos visto con banderas, claro. La autoridad no hacía nada, y luego ellos se inmolaron, es decir, se rebelaron, porque sabían que el Estado abusaría, o por lo menos jugaban a eso, y el Estado pisa el palito.
eso entonces lo único que hace es rebaja la calidad moral que debería tener en todo momento el Estado. Aplica la tesis maquiavélica de que el fin justifica los medios y les da a ellos un aura de héroes. Realmente, entonces, como usted señalaba, hay que pensar mucho en los términos que se utilizan. Se ha criticado mucho el que la comisión ahora hable de insurgentes o algo de ello, ¿no? Lo que se promulgó y que critica el presidente Humala cuando su levantamiento lo cumba es el manual de contrainsurgencia, es decir, es un manual para combatir a los insurgentes. Hay que tener cuidado pues con las palabras y no caer en contradicciones internas, en lo que se llamaría el oxímoron. Violencia política se utiliza muchísimo, pero vea, señor Ortiz, bien pensado, la política no es violenta, es la antiviolencia, es el diálogo, es el consenso, en todo caso es la discrepancia, ¿no? Pero discrepancia hasta el punto en donde el intolerante ya no puede ser pues interlocutor, ¿no? Ahora, todo ese trabajo que desplegó la comisión, que por supuesto no fueron solamente los comisionados, sino fue muchísima gente que trabajó, que viajó a comunidades remotas, a los Andes, a la selva, que recogió testimonios, todo ese trabajo al final no podría ser aprovechado de alguna manera desde el Estado, desde la educación, para que la gente realmente aprenda y entienda, porque, digamos, ustedes trabajaron muy duro para llegar a una conclusión. Todos salieron a decir, no es esa cifra, es exagerada, Sendero mató más, matamos menos, no todos, una vez más. Pero, ¿para qué sirve? Es decir, ¿cómo hacemos para que este informe llegue a todos? Para que, sobre todo, la gente joven, los estudiantes, conozcan mínimamente lo que pasó en el país. Usted utilizó el verbo poder, podría. Yo desearía, y discúlpeme, corregirle, debería. El Estado debería, y todos deberíamos aprovechar ese informe. Y deberíamos aprovechar el informe en primer lugar conociendo lo que él dice y no mintiendo acerca de él. Deberíamos, recogiendo de ese informe el diagnóstico que se hace del país y el diagnóstico que se hace de estos señores fanáticos que siguen un determinismo tonto y que conduce simplemente al mesianismo de Guzmán. Deberíamos cultivar la memoria, una memoria histórica, social, ética, y deberíamos tener gente que, como usted en esa ocasión, escribió sobre aquello que ocurrió en el Perú. La Comisión de la Verdad, como usted señala, no fueron solo 12 comisionados. En un momento estuvimos trabajando 900 personas, tomamos 17.000 testimonios, hicimos audiencias públicas.